Hay verdades que la historia prefiere enterrar, no porque sean falsas, sino precisamente porque son demasiado ciertas, demasiado peligrosas, demasiado capaces de desestabilizar los cimientos sobre los que se han construido siglos de certezas. Y entre todas esas verdades incómodas, pocas han sido tan sistemáticamente silenciadas como aquella que un judío holandés del siglo XVII se atrevió a pronunciar sobre el hombre más adorado y más incomprendido de Occidente, Jesús de Nazaret. Baruch Spinoza, ese nombre que todavía provoca escalofríos en las sinagogas y suspicacias en las iglesias, tuvo la audacia de hacer algo que ninguna institución religiosa podía perdonar: aplicar la razón pura, despiadada, implacable, al análisis de las Escrituras y de la figura que había sido convertida en Dios. ¿Por qué un acto tan aparentemente inocuo como pensar libremente sobre un texto religioso habría de desatar tal furia? ¿Qué secreto guardaba celosamente la tradición que no podía soportar la luz de la razón? ¿No será acaso que la verdadera herejía no consiste en negar a Dios, sino en negarse a aceptar las mentiras que se cuentan en su nombre? En las calles de Ámsterdam del año 1656, un joven de apenas 23 años caminaba hacia su destino con la tranquilidad de quien ha comprendido que la verdad no se negocia, ni siquiera cuando el precio es el exilio, la soledad, el olvido deliberado de tu propio pueblo. Baruch Spinoza había nacido en el seno de una comunidad judía portuguesa que había huido de la Inquisición española, una comunidad que conocía demasiado bien el sabor amargo de la persecución religiosa, el terror de las hogueras, la crueldad infinita de quienes se erigen como guardianes de la ortodoxia. Pero quizás, por eso mismo, porque habían sido víctimas de la intolerancia, resultaba aún más paradójico y más doloroso que esa misma comunidad estuviera a punto de convertirse en verdugo de uno de los suyos. ¿Cómo es posible que quienes han sufrido por pensar diferente se conviertan en perseguidores de la libertad de pensamiento? ¿No aprendemos nada del dolor ajeno? ¿O acaso el poder de controlar las creencias de otros resulta demasiado seductor incluso para los que han padecido ese mismo control? La sinagoga portuguesa de Ámsterdam era el corazón palpitante de esa comunidad en exilio, el lugar donde se preservaban con celo obsesivo las tradiciones que habían sobrevivido a siglos de persecución. Y fue precisamente allí donde se pronunció la sentencia más terrible que podía caer sobre un judío: el cherem, la excomunión absoluta, el destierro no solo de la comunidad religiosa, sino de toda forma de relación humana con sus antiguos hermanos. El texto del cherem contra Spinoza es un documento que hiela la sangre. Por el juicio de los ángeles y por la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre, que Dios no lo perdone nunca. Que la cólera y la furia de Dios se enciendan contra este hombre y hagan caer sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Puede existir un odio más profundo que aquel que se viste con las ropas de la piedad? ¿Qué clase de Dios es ese que necesita que los hombres maldigan a otros hombres en su nombre? ¿No será que cuando invocamos a Dios para justificar nuestro odio, lo único que hacemos es proyectar nuestros propios miedos en el cielo? ¿Pero qué había dicho Spinoza para merecer semejante castigo? Los documentos de la época son deliberadamente vagos. Hablan de abominables herejías y monstruosas obras, pero se cuidan mucho de especificar en qué consistían exactamente esas herejías. Y quizás esa ambigüedad deliberada sea ya una respuesta. Cuando las acusaciones son demasiado concretas, pueden ser refutadas. Cuando se mantienen en la vaguedad, operan por el miedo, por la insinuación, por el terror a lo innombrable.
Lo que sí sabemos es que Spinoza había comenzado a hacer preguntas peligrosas que cuestionaban la literalidad de las Escrituras, la naturaleza de Dios, la supuesta elección del pueblo judío y, sobre todo, la interpretación tradicional de quién había sido realmente Jesús. ¿Por qué el acto de preguntar resulta tan amenazante para la fe? ¿No debería una verdad auténtica ser capaz de resistir cualquier cuestionamiento? ¿O acaso las instituciones religiosas intuyen que su poder no se sostiene en la verdad, sino en la prohibición de examinarla? En el contexto del siglo XVII, hablar de Jesús para un judío era ya de por sí un acto cargado de peligro y ambigüedad. Jesús representaba al otro absoluto, al traidor que, según la interpretación rabínica tradicional, había desviado al pueblo de Israel del camino correcto, al falso profeta, cuyas enseñanzas habían dado lugar a siglos de persecución antisemita. Para los cristianos, en cambio, Jesús era Dios mismo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías prometido cuya llegada los judíos habían sido incapaces de reconocer por su ceguera espiritual. Entre estos dos extremos irreconciliables, ¿qué espacio quedaba para una comprensión racional, histórica, humana, de quien había sido Jesús de Nazaret? ¿Es posible rescatar al hombre de las capas y capas de mitología, dogma y manipulación que se han acumulado sobre su figura? ¿Y qué pasaría si al hacerlo descubriéramos que tanto judíos como cristianos han malinterpretado fundamentalmente su mensaje y su vida? Spinoza se atrevió a plantear estas preguntas en una época en que hacerlo podía costarte literalmente la vida. La Europa del siglo XVII todavía quemaba herejes, todavía torturaba a quienes se apartaban de la ortodoxia, todavía consideraba que la diversidad de opiniones religiosas era un crimen contra Dios y contra el orden social. Mientras tanto, desde el país que les acogía, los Países Bajos ofrecían una relativa tolerancia religiosa comparada con el resto de Europa. Esa tolerancia tenía límites muy claros. Se podía disentir en privado, pero cuestionar públicamente los fundamentos de la religión era cruzar una línea roja. Y Spinoza no solo cruzó esa línea, sino que lo hizo con una deliberación filosófica, con una claridad de pensamiento que hacía imposible ignorar o malinterpretar sus argumentos. ¿Por qué el poder, ya sea religioso o político, siempre termina tratando de silenciar a quienes piensan con claridad? ¿Será porque la claridad del pensamiento disuelve las nieblas de la manipulación y del control? Ahora bien, en este punto de la historia, sería hermoso que tú, que estás escuchando o leyendo estas palabras desde algún rincón del mundo, dejaras en los comentarios desde qué país y desde qué ciudad nos acompañas en este momento, y qué hora marca tu reloj mientras estas ideas viajan hasta ti atravesando siglos y océanos. Porque Spinoza escribió para un puñado de lectores en el siglo XVII, pero sus preguntas siguen resonando hoy, en Madrid a las 3 de la tarde, en Buenos Aires al mediodía, en México por la mañana, en cada lugar donde alguien se atreve todavía a pensar por sí mismo. Y si estas reflexiones tocan algo en tu interior, si despiertan en ti esa misma curiosidad implacable que llevó a Spinoza al exilio, comparte este video con ese amigo cercano que también se hace preguntas, que también busca verdades más allá de los dogmas heredados, y desea con todo tu corazón que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir el conocimiento es quizás la forma más alta de pimesinte y amor entre los seres humanos. La cuestión de Jesús no era para Spinoza un tema entre otros, era el núcleo explosivo donde convergían todas las contradicciones de su época y de su propio pensamiento. Porque Jesús había sido un judío, eso era innegable, un judío que había predicado a judíos, que había citado las escrituras judías, que había declarado no venir a abolir la ley, sino a cumplirla. Y sin embargo, ese judío había sido rechazado por su propio pueblo,
crucificado por instigación de las autoridades religiosas judías, según relatan los evangelios, y convertido luego por sus seguidores en un Dios que los judíos debían adorar bajo pena de condenación eterna. ¿Cómo era posible desenredar esta maraña de malentendidos históricos, manipulaciones teológicas y rencores acumulados? ¿Existía siquiera un Jesús real más allá de las construcciones que cada religión había fabricado según sus propias necesidades? Spinoza había leído los evangelios, algo que no muchos judíos de su época se atrevían a hacer. Leerlos era ya una forma de contaminación, de traición potencial, porque ¿qué judío necesita leer los textos de una religión que había perseguido a su pueblo durante siglos? Pero Spinoza no era un judío cualquiera, era ante todo un buscador de verdad, y la verdad no conoce fronteras confesionales. Al leer los evangelios sin los prejuicios de la tradición judía, pero también sin los dogmas de la teología cristiana, Spinoza pudo ver algo que ambas comunidades habían preferido no ver: que Jesús había sido esencialmente un profeta moral, un maestro de sabiduría que había intentado llevar al pueblo judío de su tiempo hacia una comprensión más profunda, más espiritual, menos ritualista de su relación con Dios. ¿Por qué esta interpretación relativamente simple y razonable resultaba tan inaceptable tanto para judíos como para cristianos? ¿No será porque ambos necesitaban que Jesús fuera algo más o algo menos que un hombre sabio para justificar sus propias construcciones religiosas? Para los rabinos de la época de Spinoza, Jesús era o bien un charlatán que había engañado al pueblo con falsos milagros, o bien un hereje que había tergiversado las enseñanzas de Moisés y había llevado a muchos por el camino de la perdición. La literatura rabínica del Talmud contiene referencias veladas a Jesús que lo pintan de las formas más despectivas imaginables: un bastardo, un hechicero, un blasfemo que había sido justamente castigado con la muerte. Pero, ¿cuánto de estas caracterizaciones respondía a la realidad histórica y cuánto era simplemente la reacción defensiva de una comunidad que había sido perseguida durante siglos en nombre de ese mismo Jesús? Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano y comenzó a perseguir a los judíos, acusándolos de deicidas, de asesinos de Cristo, es extraño que los judíos reaccionaran demonizando a la figura cuyo culto se había convertido en fuente de su sufrimiento. Por otro lado, para los cristianos, Jesús no podía ser simplemente un profeta o un maestro moral. Por muy elevado que fuera su mensaje, tenía que ser Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, nacido de una virgen, capaz de milagros sobrenaturales, resucitado de entre los muertos. Cualquier intento de humanizar a Jesús, de verlo como un hombre excepcional pero hombre al fin, era considerado herejía de la más peligrosa. La divinidad de Cristo era el pilar central sobre el que se había construido toda la teología cristiana, toda la estructura de poder de la Iglesia, toda la justificación de su autoridad moral y política. ¿Qué quedaría del cristianismo si Jesús fuera simplemente un sabio judío con ideas profundas sobre la ética y la relación con lo divino? Se derrumbaría toda la arquitectura teológica construida sobre la idea de la redención a través de su sacrificio divino. Spinoza llegó a una conclusión que resultaba blasfema para ambos bandos. Jesús había sido el más sabio de los hombres, un ser humano de una profundidad moral y espiritual extraordinaria, pero no Dios, no un hacedor de milagros sobrenaturales, no un Mesías en el sentido tradicional judío ni en el sentido dogmático cristiano. Jesús había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza de Dios y sobre la verdadera piedad, y había intentado transmitir esa comprensión a través de enseñanzas que enfatizaban el amor, la justicia, la vida interior por encima de los rituales externos.
Pero sus seguidores, incapaces de mantener la pureza de su mensaje, lo habían distorsionado, lo habían mezclado con elementos mitológicos, lo habían convertido en objeto de culto supersticioso en lugar de modelo de vida ética. ¿Cuántas veces en la historia humana un mensaje de liberación ha sido transformado por sus propios seguidores en un nuevo instrumento de opresión? ¿Por qué parece que somos incapaces de preservar la simplicidad radical de las grandes enseñanzas sin recubrirlas de rituales, dogmas y estructuras de poder? La originalidad de Spinoza no consistía solo en afirmar que Jesús había sido humano. Varios pensadores heterodoxos antes que él habían sugerido algo similar. La verdadera radicalidad de su enfoque estaba en el método. Spinoza aplicó a las Escrituras el mismo tipo de análisis racional, histórico y crítico que ya se estaba aplicando a otros textos antiguos. En su obra Tratado Teológico Político, publicada anónimamente en 1670, Spinoza desarrolló lo que hoy consideraríamos los fundamentos de la crítica bíblica moderna. Argumentó que la Biblia no había caído del cielo como un texto perfecto e inalterado, sino que era un documento humano, escrito por múltiples autores en diferentes épocas, reflejando las limitaciones, prejuicios y contextos de sus escritores. ¿Por qué esta idea tan evidente, tan confirmada por cualquier lectura atenta de las Escrituras, resultaba tan escandalosa? ¿No será que reconocer el carácter humano de los textos sagrados amenaza la autoridad de quienes basan su poder en la supuesta perfección e infalibilidad de esos textos? Cuando Spinoza miraba los evangelios, no veía documentos históricos objetivos que registraran fielmente los hechos de la vida de Jesús. Veía, más bien, interpretaciones teológicas escritas décadas después de los eventos que describían, por personas que no habían conocido personalmente a Jesús, para comunidades que ya habían comenzado a desarrollar sus propias creencias sobre quién había sido y qué había significado. Los evangelios no eran biografías en el sentido moderno, eran testimonios de fe, intentos de explicar el significado de una vida que había impactado profundamente a quienes la habían presenciado directa o indirectamente. ¿Significa esto que todo en los evangelios es falso? No necesariamente, pero sí significa que debemos leerlos con los ojos abiertos, distinguiendo entre el núcleo histórico probable y las elaboraciones teológicas posteriores. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que los textos sagrados puedan contener al mismo tiempo verdades profundas y elementos míticos o exagerados? Para Spinoza, el Jesús histórico había enseñado esencialmente dos cosas: que Dios es amor y justicia, y que la verdadera religión consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Todo lo demás, todos los dogmas complicados, todos los rituales elaborados, todas las distinciones entre elegidos y condenados, todo eso era añadido humano, creación de teólogos y sacerdotes que buscaban consolidar su poder. El mensaje de Jesús, en su simplicidad radical, no requería iglesias ni jerarquías, no necesitaba mediadores entre el ser humano y lo divino. No dependía de creer en milagros o en doctrinas incomprensibles. Requería únicamente vivir con amor y justicia. ¿Por qué entonces las religiones institucionalizadas han complicado tanto este mensaje aparentemente simple? ¿Será porque la simplicidad no genera poder ni riqueza, mientras que la complejidad crea la necesidad de expertos, de intérpretes autorizados, de una clase sacerdotal que controle el acceso a lo sagrado? Esta interpretación de Jesús chocaba frontalmente no solo con el cristianismo institucional, sino también con la visión judía tradicional. Porque si Jesús había sido un maestro judío legítimo, alguien que había intentado profundizar y purificar la tradición judía en lugar de traicionarla, entonces el rechazo judío de Jesús no podía justificarse simplemente diciendo que había sido un falso profeta o un hereje.
Había que examinar más críticamente por qué las autoridades religiosas judías de su época lo habían rechazado, qué intereses amenazaba, qué tipo de judaísmo representaba frente a otras corrientes de su tiempo. Y aquí Spinoza tocaba un nervio especialmente sensible. Sugería que las autoridades religiosas judías, los fariseos y saduceos, habían rechazado a Jesús no porque su mensaje fuera falso, sino precisamente porque amenazaba su posición de poder, su interpretación legalista y ritualista de la Torá. ¿Acaso no es esto lo que sucede una y otra vez en la historia de las religiones? Que los reformadores son rechazados no por estar equivocados, sino por desafiar los intereses creados de las jerarquías establecidas. La comunidad judía de Ámsterdam no podía tolerar este tipo de argumentación. Ya era bastante malo que Spinoza cuestionara la autoría mosaica del Pentateuco, que dudara de los milagros, que desafiara la idea de que los judíos fueran el pueblo elegido de Dios en algún sentido especial y exclusivo. Pero sugerir que Jesús había sido un judío legítimo, quizás incluso un gran judío, que había sido injustamente rechazado por las autoridades religiosas de su época, eso era cruzar una línea imperdonable. Era, en cierto sentido, dar la razón a los cristianos, aunque no en los términos en que ellos la entendían. Era admitir que había habido algo profundamente equivocado en la forma en que el establecimiento religioso judío había respondido a Jesús. ¿Puede una comunidad religiosa admitir que sus ancestros cometieron un error fundamental sin que se derrumbe su propia identidad? ¿O acaso la incapacidad de autocriticarse es justamente lo que perpetúa los errores de generación en generación? Pero había otro aspecto aún más problemático en el pensamiento de Spinoza sobre Jesús, la cuestión de la ley mosaica. El judaísmo se construía sobre la observancia de la Torá, de las 613 mitzvot o mandamientos que regulaban cada aspecto de la vida judía, desde la dieta hasta las relaciones sexuales, desde el trabajo hasta el culto. Estos mandamientos no eran vistos como simples convenciones humanas o sugerencias éticas, eran considerados la voluntad directa de Dios, revelada a Moisés en el Sinaí, obligatorios para todo judío hasta el fin de los tiempos. Y Jesús, según los evangelios, había tenido una relación compleja y a menudo conflictiva con algunos de estos mandamientos, particularmente con las leyes sobre el sábado y sobre la pureza ritual. ¿Significaba esto que Jesús había rechazado la ley? ¿O más bien había intentado reinterpretar su espíritu frente a la letra muerta de un legalismo obsesivo? Spinoza argumentaba que la ley mosaica había sido dada para un pueblo específico, en un tiempo específico y con un propósito específico: crear una nación judía cohesionada que pudiera sobrevivir en un mundo hostil. Los mandamientos rituales sobre el alimento, la vestimenta, los sacrificios en el templo, todo eso había tenido una función histórica concreta, pero no representaba verdades eternas aplicables a toda la humanidad. Jesús, según Spinoza, había comprendido esto y había intentado llevar a su pueblo más allá del particularismo ritualista hacia una religión universal basada en principios éticos fundamentales. Pero esta interpretación implicaba algo escandaloso: que la ley mosaica no era eterna ni absolutamente vinculante, que había sido superada o al menos debía ser reinterpretada a la luz de una comprensión más profunda de lo que Dios realmente exige del ser humano. ¿Puede un judío afirmar esto y seguir siendo considerado judío? ¿O acaso la identidad judía se define precisamente por la adhesión a esa ley que Spinoza estaba relativizando? Los rabinos de Ámsterdam ya habían tenido problemas con otros pensadores heterodoxos antes de Spinoza. Uriel da Costa, también de origen marrano, había cuestionado la inmortalidad del alma y había sido excomulgado, sometido a humillación pública y finalmente llevado al suicidio por la presión social.
Juan de Prado, contemporáneo de Spinoza, también había expresado dudas sobre las Escrituras y había sido igualmente excomulgado. Pero Spinoza era diferente, más sistemático, más profundo, más capaz de articular sus ideas de forma filosóficamente rigurosa. Sus cuestionamientos no eran meros arrebatos de rebeldía juvenil, ni expresiones de confusión personal, eran el resultado de un pensamiento cuidadoso y metódico que amenazaba con desmontar pieza por pieza todo el edificio de la tradición rabínica. ¿Qué hace que ciertos pensadores sean especialmente peligrosos para los poderes establecidos? ¿No será precisamente su capacidad de ofrecer alternativas coherentes, convincentes, imposibles de refutar con los argumentos tradicionales? La excomunión de Spinoza en 1656 no fue, como a veces se presenta, un acto impulsivo de fanáticos religiosos. Fue una decisión calculada de una comunidad que sentía que su supervivencia estaba en juego. Los judíos de Ámsterdam vivían en una situación precaria, tolerados pero constantemente observados, conscientes de que cualquier escándalo podía revertir esa tolerancia y llevarlos de nuevo al exilio o algo peor. Tener en su seno a alguien que cuestionaba públicamente las bases de la religión judía, que hablaba favorablemente de Jesús, que sugería que la Torá no era divina ni eterna, era un riesgo inaceptable. Pero no hay algo trágicamente irónico en que una comunidad de refugiados de la intolerancia religiosa recurra ella misma a la intolerancia para preservar su identidad. ¿Acaso el miedo a la destrucción externa justifica la supresión de la libertad de pensamiento interna? Spinoza recibió el cherem con una tranquilidad que desconcertó a quienes esperaban verlo arrepentirse y pedir perdón. No mostró rabia ni resentimiento, no maldijo a quienes lo maldecían, no buscó crear su propia secta o comunidad alternativa. Simplemente aceptó el exilio como el precio necesario de su libertad intelectual y continuó desarrollando su filosofía, ahora ya completamente fuera del marco de cualquier comunidad religiosa. ¿Es esta indiferencia ante la condena social una forma de libertad suprema o una especie de soledad existencial insoportable? ¿Puede el ser humano realmente vivir sin comunidad, sin la aprobación de sus semejantes, sostenido únicamente por su convicción de estar en lo correcto? En los años siguientes a su excomunión, Spinoza profundizó su análisis no solo de las escrituras judías, sino también de los textos cristianos. Su objetivo no era convertirse al cristianismo, algo que rechazó repetidamente a pesar de las ventajas sociales que le habría reportado, sino entender el fenómeno religioso en su totalidad, sus raíces psicológicas, sus funciones sociales, sus distorsiones patológicas. Y en este contexto, la figura de Jesús adquiría una importancia central, porque Jesús representaba el momento en que una religión nacional y particularista, el judaísmo, había dado a luz una religión con aspiraciones universales, el cristianismo. ¿Qué se había ganado y qué se había perdido en esa transformación? ¿Había sido el cristianismo una evolución necesaria del judaísmo hacia una religiosidad más universal, o más bien una traición de los principios fundamentales de la tradición judía? Spinoza veía en Jesús a alguien que había intentado realizar una síntesis imposible, mantener la profundidad ética del judaísmo profético mientras eliminaba el particularismo tribal que lo limitaba. El mensaje de Jesús, según Spinoza, era que Dios no se preocupa por rituales específicos ni favorece a un pueblo sobre otro, sino que mira al corazón, juzga según la justicia y la misericordia, y está igualmente disponible para todos los seres humanos sin distinción de origen. Esto era simultáneamente profundamente judío, en el sentido de que resonaba con las enseñanzas de los grandes profetas de Israel, y profundamente antijudío, en el sentido de que negaba la particularidad y exclusividad que habían sido centrales para la identidad judía desde los tiempos de Abraham.
¿Es posible esta síntesis? ¿O acaso toda religión universal termina necesariamente diluyendo las particularidades culturales que le dieron origen? Los cristianos, sin embargo, no habían mantenido la pureza de este mensaje universalista. En lugar de crear una religión basada simplemente en los principios éticos que Jesús había enseñado, habían construido todo un aparato teológico complejo alrededor de su persona. La Trinidad, la Encarnación, la Redención, el pecado original, la resurrección, la segunda venida, habían transformado al Maestro en el objeto del mensaje, habían sustituido la imitación de su vida por la adoración de su persona. Y en el proceso, habían creado una nueva forma de particularismo y exclusivismo tan estrecho como el que habían criticado en el judaísmo. Solo los que creyeran en Cristo como Dios y Salvador serían salvos. Todos los demás estaban condenados. ¿No es esta la ironía suprema de las religiones universalistas que terminan siendo tan exclusivistas como las tradiciones tribales que pretendían superar? Parte segundo. El conflicto entre fe y razón no es un invento moderno ni una preocupación exclusiva de los filósofos ilustrados. Es tan antiguo como el pensamiento humano mismo y atraviesa todas las tradiciones religiosas como una grieta que amenaza constantemente con ensancharse hasta hacer colapsar todo el edificio. ¿Puede el ser humano creer y pensar al mismo tiempo? ¿Debe la razón someterse a la revelación o la revelación ser juzgada por la razón? ¿Qué hacer cuando lo que la fe exige creer contradice flagrantemente lo que la razón demuestra como imposible o falso? Estas preguntas atormentaron a los pensadores medievales, tanto cristianos como judíos y musulmanes, y todas las soluciones propuestas, desde la subordinación total de la razón a la fe hasta la separación en esferas independientes, resultaron finalmente insatisfactorias. Pero Spinoza, con su claridad característica, cortó el nudo gordiano de una forma que escandalizó a todos. Declaró que la fe y la razón son incompatibles, que pertenecen a dominios completamente diferentes y que pretender que hablan de las mismas cosas con diferentes lenguajes es simplemente un error categorial. Para Spinoza, la razón se ocupa de la verdad, de entender cómo son realmente las cosas, de comprender las leyes necesarias que gobiernan la naturaleza y que incluyen la naturaleza humana. La fe, por otro lado, se ocupa de la obediencia, de motivar a las personas a vivir con justicia y caridad, de proporcionar consuelo emocional y cohesión social. Estas dos funciones no compiten entre sí porque operan en niveles completamente diferentes. El error de las religiones ha sido pretender que la fe proporciona conocimiento verdadero sobre la naturaleza de Dios, la estructura del cosmos, los hechos históricos, cuando en realidad la fe es simplemente un conjunto de narrativas e imágenes diseñadas para mover la voluntad hacia el bien moral. ¿Es esta separación una solución brillante que libera tanto a la religión como a la filosofía de sus mutuos conflictos? ¿O es más bien una estrategia para despojar a la religión de cualquier contenido cognitivo real, reduciéndola a mera ideología ética? Cuando Spinoza aplicaba esta distinción a la figura de Jesús, las implicaciones eran revolucionarias. Jesús no había venido a enseñar verdades filosóficas sobre la naturaleza de Dios o la estructura metafísica del universo. Había venido a enseñar un camino de vida, una forma de relacionarse con los demás basada en el amor y la justicia. Los milagros que se le atribuían no eran hechos históricos que había que creer literalmente. Eran recursos narrativos para comunicar su autoridad moral y la importancia de su mensaje. La resurrección no era un evento físico que desafiaba las leyes de la naturaleza. Era una forma metafórica de expresar que su enseñanza no podía ser destruida por la muerte, que su espíritu continuaba vivo en sus seguidores.
Pero ¿puede el cristianismo sobrevivir a esta desmitologización completa? ¿Sigue siendo cristianismo si se eliminan todos los elementos sobrenaturales y se reduce a un código ético acompañado de historias inspiradoras? Los cristianos ortodoxos respondieron a Spinoza con horror y condena. Sin la resurrección literal, decía Pablo, la fe cristiana es vana. Sin los milagros, sin la divinidad de Cristo, sin la expiación de los pecados a través de su muerte en la cruz, ¿qué queda del cristianismo, excepto tal vez un judaísmo ligeramente reformado? Y si Jesús fue solo un hombre, aunque extraordinario, ¿por qué habríamos de adorarlo, de rezarle, de construir toda una civilización alrededor de su figura? Spinoza no tenía una respuesta satisfactoria para quienes necesitaban estas certezas sobrenaturales. Simplemente señalaba que aferrarse a creencias que la razón demuestra como falsas es una forma de esclavitud mental, un rechazo a asumir nuestra responsabilidad adulta de pensar por nosotros mismos. Pero no subestima esto la necesidad humana de significado trascendente, de esperanza en algo más allá de esta vida limitada y a menudo cruel. La visión de Spinoza sobre Jesús como sabio moral, pero no como ser divino, lo colocaba en una tradición herética que se remontaba a los primeros siglos del cristianismo. Los ebionitas, los seguidores judeocristianos de Jesús, que rechazaban su divinidad, habían sido declarados herejes y eliminados de la historia oficial de la Iglesia. Los arrianos, que consideraban a Jesús como un ser subordinado al Padre y no como igual a Él en divinidad, habían sido condenados en el Concilio de Nicea. Los socinianos de la época de Spinoza, que también negaban la Trinidad y la divinidad de Cristo, eran perseguidos brutalmente. ¿Por qué la Iglesia ha reaccionado siempre con tanta violencia contra quienes cuestionan la divinidad de Jesús? ¿Será porque intuitivamente comprende que sin ese dogma central se derrumba toda la estructura de mediación sacramental y autoridad eclesiástica que ha construido a lo largo de los siglos? Spinoza reconocía que Jesús mismo nunca había afirmado claramente ser Dios. Las declaraciones en los evangelios que los cristianos interpretan como afirmaciones de divinidad, como yo y el Padre somos uno, podían entenderse perfectamente en un sentido místico o metafórico, sin implicar identidad ontológica con Dios. Jesús hablaba habitualmente en parábolas y metáforas. ¿Por qué estas expresiones particulares deberían tomarse literalmente, mientras que otras se reconocen como figuradas? Y el título Hijo de Dios, que Jesús aceptaba, o que sus discípulos le aplicaban, era un título mesiánico judío tradicional que no implicaba divinidad, sino elección especial y misión profética. David había sido llamado Hijo de Dios. Los reyes de Israel eran hijos de Dios. Incluso el pueblo de Israel colectivamente era llamado hijo primogénito de Dios. ¿Por qué entonces, en el caso de Jesús, el mismo título tendría que significar algo completamente diferente, una identidad literal con la divinidad? La transformación de Jesús de profeta judío a Dios encarnado había sido, según Spinoza, un proceso gradual y complejo influenciado por varios factores. Por un lado, el entusiasmo de sus seguidores después de su muerte, incapaces de aceptar que un maestro tan extraordinario hubiera simplemente desaparecido. Necesitaban creer en su supervivencia, en su presencia continua entre ellos. Las experiencias visionarias, las apariciones que afirmaban haber tenido, interpretadas en el contexto de un judaísmo apocalíptico que esperaba la resurrección de los muertos al final de los tiempos, dieron origen a la creencia en la resurrección de Jesús. ¿Pero acaso una creencia sincera en una visión subjetiva convierte esa visión en un hecho objetivo? ¿Cuántas religiones han nacido de interpretaciones erróneas de experiencias psicológicas intensas, pero perfectamente naturales? Por otro lado, estaba la influencia del mundo helenístico en el que se expandió el cristianismo primitivo.
Los gentiles que se convertían al nuevo movimiento venían de tradiciones religiosas donde la línea entre lo humano y lo divino era mucho más borrosa que en el estricto monoteísmo judío. Dioses que se encarnaban, héroes que ascendían a la divinidad, salvadores divinos que morían y resucitaban, estos eran temas comunes en las religiones de misterio del mundo grecorromano. Cuando el mensaje sobre Jesús llegó a ese contexto cultural, fue inevitable que se reinterpretara en esos términos, que el maestro judío se transformara en una figura más parecida a Dionisos o Mitra que a Moisés o Elías. ¿Significa esto que el cristianismo es fundamentalmente un sincretismo entre judaísmo y paganismo helenístico? Y si es así, ¿invalida esto sus afirmaciones de verdad revelada? Spinoza veía en Pablo de Tarso la figura clave en esta transformación. Pablo nunca había conocido a Jesús personalmente. Su encuentro había sido una visión en el camino a Damasco, una experiencia subjetiva que él interpretó como revelación divina. Y fue Pablo quien desarrolló la teología compleja sobre Jesús como preexistente con Dios, desde antes de la creación, como agente de la creación misma, como el sacrificio expiatorio perfecto cuya muerte resolvía el problema del pecado humano. Fue Pablo quien universalizó el mensaje al abolir la necesidad de circuncisión y de observancia de la ley judía para los gentiles convertidos. Fue Pablo quien, en cierto sentido, inventó el cristianismo como religión separada del judaísmo. Pero ¿hasta qué punto el Pablo que conocemos a través de sus cartas es fiel al Jesús histórico? ¿No será que Pablo creó su propia religión basada en sus propias visiones y la proyectó retroactivamente sobre la figura de Jesús? Los judíos que rechazaron a Jesús en su tiempo y que continuaron rechazando las afirmaciones cristianas sobre él tenían, desde el punto de vista de Spinoza, razones perfectamente válidas para hacerlo. Si uno toma en serio el monoteísmo radical del judaísmo, la idea de que Dios es uno, indivisible, trascendente, completamente otro respecto de la creación, entonces la afirmación de que un ser humano específico que vivió en un tiempo y lugar concretos es simultáneamente Dios, es simplemente incoherente. Es una violación del principio fundamental que define al judaísmo desde el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ningún desarrollo teológico posterior, ninguna elaboración sobre naturalezas divinas y humanas coexistiendo en una persona, ninguna metafísica trinitaria, por sofisticada que sea, puede resolver esta contradicción básica. ¿Cómo puede lo infinito hacerse finito sin dejar de ser infinito? ¿Cómo puede lo eterno entrar en el tiempo sin ser temporal? ¿Cómo puede lo inmutable cambiar sin dejar de ser inmutable? Pero si los judíos tenían razón al rechazar la divinización de Jesús, tenían también razón al rechazar su mensaje, al condenarlo como hereje, al colaborar en su ejecución. Aquí Spinoza hacía una distinción crucial. Una cosa es rechazar las elaboraciones teológicas posteriores sobre Jesús como Dios encarnado, y otra muy diferente es rechazar las enseñanzas morales y espirituales del Jesús histórico. Si Jesús realmente enseñó amor, perdón, justicia, cuidado por los pobres y oprimidos, rechazo de la hipocresía religiosa, todas estas son enseñanzas perfectamente compatibles con los mejores aspectos de la tradición profética judía. Rechazarlas simplemente porque provenían de alguien que después fue divinizado por sus seguidores sería tan irracional como rechazar las enseñanzas de cualquier otro sabio judío, simplemente porque algunas personas les atribuyeron poderes mágicos. ¿Podemos separar el mensaje del mensajero? ¿Debe la validez de una enseñanza depender de quién la pronunció o de si esa persona era perfecta? Spinoza argumentaba que el odio judío hacia Jesús no era en realidad odio hacia Jesús mismo, sino hacia el cristianismo que lo había convertido en objeto de culto idolátrico y que había perseguido a los judíos en su nombre durante siglos.
Era perfectamente comprensible que los judíos, después de siglos de cruzadas, pogromos, expulsiones, conversiones forzadas, acusaciones de sangre y todo tipo de atrocidades cometidas por cristianos en nombre de Cristo, desarrollaran una aversión profunda hacia toda figura asociada con el cristianismo. Pero esta aversión psicológicamente comprensible no debería impedir un examen racional e histórico de quién había sido realmente Jesús y qué había realmente enseñado. ¿Puede una comunidad que ha sido traumatizada ser objetiva sobre la fuente de su trauma? ¿O acaso el sufrimiento mismo crea barreras psicológicas insuperables para ciertos tipos de entendimiento? Los rabinos contemporáneos de Spinoza no querían ni oír hablar de tal examen. Para ellos, discutir sobre Jesús, leer los evangelios, considerar seriamente su mensaje, todo eso era contaminarse con la cultura del opresor, traicionar a las generaciones de mártires judíos que habían preferido la muerte antes que la conversión. La actitud correcta hacia Jesús era el silencio despectivo. Tratarlo como una no persona, un error histórico del que cuanto menos se hablara mejor. Y cuando se veían obligados a hablar de él, era en los términos más despectivos posibles, negándole cualquier mérito, atribuyendo sus enseñanzas positivas a precedentes judíos anteriores y tratando todo lo distintivo de su mensaje como tergiversación herética. ¿Es esta estrategia de negación total una forma efectiva de lidiar con un fenómeno histórico de la magnitud del cristianismo? ¿O más bien revela una inseguridad profunda, un miedo a que examinar honestamente la figura de Jesús pudiera revelar algo incómodo sobre el judaísmo mismo? Lo que particularmente irritaba a los rabinos de la interpretación de Spinoza era su sugerencia de que Jesús había sido, en cierto sentido, más auténticamente profético que las autoridades religiosas de su época. Los profetas hebreos habían denunciado constantemente la hipocresía religiosa, el énfasis en rituales externos, mientras se ignoraba la justicia social, la complicidad de los líderes religiosos con el poder político corrupto. Esto es precisamente lo que los evangelios muestran a Jesús haciendo, denunciando a los fariseos como hipócritas, que se preocupan por pequeños detalles de pureza ritual mientras se tragan camellos, criticando el comercio en el templo, enfrentándose a las autoridades. Si los evangelios tienen aunque sea un núcleo de verdad histórica en este aspecto, entonces Jesús estaba en la noble tradición de Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, los profetas que habían sido rechazados y perseguidos por las instituciones religiosas de sus propios tiempos. ¿Por qué Jesús no podría ser entendido como el último de los grandes profetas judíos antes que como el fundador de una nueva religión? Esta lectura del Jesús profético y crítico de la religión institucional resonaba profundamente con la propia situación de Spinoza. Él se veía a sí mismo no como alguien que traicionaba el judaísmo, sino como alguien que intentaba purificarlo de las supersticiones, ritualismos y dogmatismos que se habían acumulado sobre él a lo largo de los siglos. Igual que los profetas habían intentado llevar a Israel de una religión de sacrificios a una religión de justicia, Spinoza intentaba llevar tanto al judaísmo como al cristianismo de religiones de creencias y rituales a una religiosidad puramente racional y ética. Pero ¿es esta analogía entre Spinoza y los profetas legítima o megalómana? ¿Tenía Spinoza derecho a verse como continuador de la tradición profética cuando la misma comunidad que preservaba esa tradición lo rechazaba con horror? El rechazo no vino solo de la comunidad judía. Los cristianos, tanto católicos como protestantes, también condenaron violentamente el pensamiento de Spinoza. Su tratado teológico-político fue prohibido, quemado públicamente, denunciado desde los púlpitos como obra del diablo. Ser acusado de espinosista
se convirtió en un insulto terrible, equivalente a ateo, materialista, subversivo de todo orden moral y religioso. ¿Qué había en este filósofo judío holandés excomulgado que provocaba tanto miedo? Era simplemente el contenido de sus ideas, o más bien su método, su forma de aplicar la razón implacablemente a todo, sin conceder ningún espacio de inmunidad a lo sagrado. Spinoza afirmaba que el miedo, más que el amor o la devoción auténtica, es el verdadero fundamento psicológico de las religiones organizadas. Los seres humanos temen la muerte, temen el sufrimiento, temen la incertidumbre del futuro, temen fuerzas naturales que no comprenden ni controlan. En este estado de miedo e impotencia, son vulnerables a quienes les prometen protección, salvación, certeza. Los sacerdotes y teólogos explotan este miedo creando sistemas de creencias que supuestamente protegen contra los peligros tanto naturales como sobrenaturales, pero que en realidad crean nuevos miedos aún más terribles. El miedo al infierno, a la condenación eterna, a la ira divina, y luego ofrecen el remedio: obediencia a la doctrina correcta, participación en los rituales apropiados, sumisión a la autoridad religiosa. ¿No es este un sistema perfecto de control social basado en la manipulación del miedo? ¿Y no explica esto por qué las instituciones religiosas reaccionan con tanta violencia contra quienes intentan liberar a las personas de estos miedos, mostrándoles que son infundados? Jesús, argumentaba Spinoza, había intentado liberar a las personas de este ciclo de miedo y manipulación. Su mensaje sobre Dios como Padre amoroso, sobre el reino de Dios que está dentro de cada persona, sobre la vida eterna que consiste en conocer y amar a Dios aquí y ahora, todo esto apuntaba a una religiosidad liberada del miedo. Pero el cristianismo institucional había traicionado este mensaje, reintroduciendo el miedo. Miedo al pecado original con el que supuestamente todos nacemos, miedo al juicio final, miedo al castigo eterno, y ofreciendo como solución la creencia en doctrinas específicas y la participación en sacramentos administrados exclusivamente por la Iglesia. ¿No es esta la ironía suprema, que una religión fundada en un mensaje de liberación se convirtiera en un nuevo instrumento de esclavitud psicológica? ¿Y acaso no sucede esto con todas las revoluciones, que los revolucionarios se convierten en los nuevos opresores, reproduciendo las mismas estructuras de poder que habían derrocado? Parte 3. La verdad tiene una propiedad peculiar que la distingue de todas las falsedades y medias verdades con las que compite en la mente humana. No puede ser enterrada permanentemente. Puede ser suprimida temporalmente, distorsionada, cubierta con capas y capas de interpretaciones erróneas, pero eventualmente emerge, a menudo en los lugares y momentos menos esperados. Y cuando emerge, tiene un poder disruptivo tremendo, porque las estructuras que se han construido sobre las falsedades no pueden resistir su luz corrosiva. ¿Es esta una afirmación optimista sobre el inevitable triunfo de la verdad, o más bien una ingenuidad que ignora cuántas verdades han permanecido enterradas durante siglos o para siempre? ¿Acaso la historia no muestra que las mentiras bien construidas pueden durar tanto como las verdades y a veces más? Spinoza no vivió para ver el impacto total de sus ideas. Murió en 1677 a la edad de 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo como pulidor de lentes. Murió relativamente pobre, solo, sin ninguna comunidad religiosa que reclamara su cuerpo, sin haber publicado bajo su nombre su obra más radical, La Ética, pero había sembrado semillas que germinarían en los siglos siguientes. La crítica bíblica moderna, el estudio histórico de Jesús, la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de pensamiento y expresión, todas estas conquistas de la modernidad tienen sus raíces en el pensamiento spinoziano. ¿Significa esto que Spinoza tuvo razón?
o simplemente que su forma de pensar resultó ser más compatible con el desarrollo posterior de la civilización occidental que las ortodoxias que él criticaba. La búsqueda del Jesús histórico que comenzaría seriamente en el siglo XIX con autores como Strauss, Renan, Schweitzer, era fundamentalmente un proyecto spinoziano, aunque sus practicantes católicos o protestantes no lo reconocieran. La idea de que podemos y debemos distinguir entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, entre lo que Jesús realmente dijo e hizo y lo que las comunidades posteriores le atribuyeron, esta distinción metodológica fundamental viene directamente de Spinoza, y los resultados de 2 siglos de investigación histórico-crítica han confirmado en gran medida su intuición. El Jesús histórico es cada vez más difícil de distinguir bajo las capas de interpretación teológica, pero en la medida en que podemos reconstruirlo, se parece más al profeta judío apocalíptico que imaginó Spinoza que al Dios encarnado de los concilios ecuménicos. ¿Deberían los creyentes cristianos sentirse amenazados por esta investigación histórica? O más bien, deberían celebrar que finalmente podemos acercarnos más al Jesús real, en lugar de seguir adorando una construcción teológica. La respuesta de muchos creyentes ha sido el fundamentalismo. Rechazar completamente el método histórico crítico, insistir en la inerrancia literal de las Escrituras, negar que haya ninguna distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de los Evangelios tal como están escritos. Pero esta estrategia defensiva tiene un costo enorme. Requiere apagar la razón, rechazar montañas de evidencia histórica y científica, vivir en una burbuja de negación de la realidad. ¿Es esta una opción sostenible en el largo plazo? ¿Puede una religión sobrevivir en el mundo moderno manteniéndose deliberadamente en la ignorancia? ¿O acaso la ignorancia voluntaria es precisamente la estrategia de supervivencia, porque el conocimiento genuino inevitablemente erosiona la fe tradicional? Otros creyentes han intentado una síntesis, aceptando los resultados de la investigación histórica mientras mantienen de alguna forma la fe en Cristo como Salvador. Argumentan que lo importante no son los hechos históricos exactos, sino el significado existencial del encuentro con Cristo, que la resurrección no necesita ser un evento físico para ser verdadera en un sentido más profundo, que los milagros pueden ser metáforas sin dejar de revelar verdades importantes sobre Dios y la humanidad. Pero ¿es esta síntesis coherente? ¿O simplemente un intento desesperado de mantener la fe mientras se reconoce intelectualmente su imposibilidad? ¿Se puede creer y no creer al mismo tiempo? ¿O acaso estas teologías liberales que intentan salvar al cristianismo, despojándolo de sus elementos sobrenaturales, terminan siendo tan insatisfactorias para el intelecto como para el corazón, ni carne ni pescado, incapaces de proporcionar la certeza consoladora de la fe tradicional o la claridad liberadora de la razón pura? Spinoza habría respondido que cualquier intento de síntesis entre fe y razón está condenado al fracaso, porque las dos son fundamentalmente incompatibles en sus métodos y objetivos. La razón busca la verdad a través de la evidencia y el argumento lógico. La fe busca el consuelo y la orientación moral a través de narrativas e imágenes. Pretender que los evangelios son simultáneamente documentos históricos confiables y textos teológicos revelados es confundir categorías. O los leemos como historia, aplicándoles todos los estándares críticos que aplicaríamos a cualquier otro documento antiguo, o los leemos como literatura religiosa que comunica verdades espirituales a través de géneros como la parábola, el mito, la alegoría. No podemos hacer ambas cosas simultáneamente sin caer en contradicciones insostenibles. ¿Pero acaso esta separación tan tajante no empobrece ambos dominios? ¿No puede haber verdad histórica en los mitos ni poder mítico en la historia?
La cuestión de los milagros era particularmente crucial para Spinoza, porque los milagros representaban el punto donde las afirmaciones de la religión chocaban más directamente con las leyes de la naturaleza que la razón había descubierto. Si Jesús realmente caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y peces, resucitó a los muertos y finalmente resucitó él mismo, entonces las leyes naturales que creíamos universales e inviolables tienen excepciones, y esas excepciones están determinadas por la voluntad divina que puede suspender la causalidad natural cuando le place. Pero si Dios puede suspender las leyes naturales, entonces no podemos confiar en la uniformidad de la naturaleza, no podemos hacer ciencia, no podemos predecir nada, porque en cualquier momento Dios podría decidir intervenir y hacer que las cosas funcionen de manera diferente. ¿Cómo podríamos vivir en un universo así? ¿Y qué clase de Dios sería ese que crea un orden natural perfecto y luego constantemente lo interrumpe con intervenciones arbitrarias? Spinoza argumentaba que los milagros, tal como se entienden tradicionalmente, son imposibles, no porque Dios no tenga poder para realizarlos, sino porque hacerlo implicaría que Dios actúa contra su propia naturaleza, contra las leyes que Él mismo estableció. Y dado que Dios es absolutamente perfecto e inmutable, no puede actuar en contradicción consigo mismo. Las leyes de la naturaleza no son decretos arbitrarios que Dios podría cambiar si quisiera. Son expresiones de la naturaleza misma de Dios, de su esencia necesaria. Violarlas sería tanto como violar su propia esencia, lo cual es una contradicción lógica. Por lo tanto, cuando las Escrituras reportan milagros, o bien están usando lenguaje figurativo para expresar eventos naturales inusuales que impresionaron a los observadores, pero que tenían causas naturales perfectamente adecuadas. O bien están reportando leyendas y exageraciones que se acumularon alrededor de figuras históricas reales. Pero no reduce esto lo divino a lo natural, de una forma que elimina lo sagrado, lo misterioso, lo trascendente. Para Spinoza, la verdadera maravilla no estaba en supuestas violaciones de las leyes naturales, sino en las leyes naturales mismas, en el orden perfecto e infinitamente complejo del universo, en la belleza matemática que gobierna desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de una semilla. Leucive natura, Dios, o sea, la naturaleza, esta identificación spinociana que tanto escandalizó a sus contemporáneos, implicaba que la naturaleza misma es divina, que no hay separación entre un Dios trascendente allá arriba en los cielos y un mundo material profano aquí abajo. Todo es una única sustancia, una única realidad que se despliega según leyes necesarias y eternas. ¿No es esto más sublime que la imagen tradicional de un Dios separado del mundo manipulándolo desde fuera como un titiritero? O más bien, es una forma de ateísmo disfrazado que simplemente llama Dios a lo que en realidad es solo la naturaleza material. Los contemporáneos de Spinoza generalmente interpretaron su filosofía como ateísmo encubierto, y no les faltaba cierta razón para hacerlo. Si Dios no es una persona con voluntad e intelecto, si no puede responder a las oraciones, si no interviene en la historia humana, si no juzga, ni premia, ni castiga, entonces, ¿en qué sentido sigue siendo Dios y no simplemente otro nombre para el universo material? Spinoza insistía en que su Dios era infinitamente más grandioso que el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, que era blasfemia imaginar a Dios como una especie de rey celestial con emociones humanas y caprichos volubles. Pero para los creyentes ordinarios, un Dios que no escucha oraciones, que no se preocupa personalmente por cada individuo, que no ofrece la esperanza de vida después de la muerte, ese Dios podría también no existir en absoluto. ¡Qué consuelo! ¡Qué esperanza! ¡Qué sentido de propósito puede proporcionar un Dios impersonal
identificado con las leyes de la naturaleza. Y sin embargo, para Spinoza este Dios impersonal era la fuente de la única forma genuina de felicidad y libertad humanas. En lugar de buscar salvación a través de la obediencia a mandamientos arbitrarios o la creencia en dogmas incomprensibles, el ser humano debería buscar comprender su lugar en el orden total de la naturaleza, comprender las causas que lo determinan, las pasiones que lo esclavizan, y a través de ese entendimiento alcanzar una forma superior de existencia. El amor intelectual de Dios, el amor Dei intellectualis, que Spinoza coloca en el centro de su ética, no es un sentimiento emocional de devoción, sino una comprensión racional de la totalidad de la realidad y de nuestro lugar necesario en ella. Pero ¿cuántas personas son capaces de esta forma de espiritualidad puramente intelectual? ¿No será que las masas de la humanidad necesitan precisamente las imágenes antropomórficas, los rituales concretos, las esperanzas de recompensa y los miedos de castigo que Spinoza despreciaba como superstición? Aquí volvemos a la figura de Jesús con una pregunta crucial. ¿Qué clase de religiosidad estaba enseñando Jesús? ¿Era la religiosidad intelectual y filosófica que Spinoza defendía? ¿O era algo diferente, una religiosidad del corazón accesible incluso a los simples e incultos? Los evangelios muestran a Jesús relacionándose principalmente con personas ordinarias, pescadores, campesinos, prostitutas, recaudadores de impuestos, la multitud despreciada que los educados llamaban Am-Haaretz, el pueblo de la tierra ignorante de las sutilezas de la ley. Jesús no les daba lecciones de filosofía, les hablaba en parábolas simples sobre sembradores y semillas, pastores y ovejas, padres e hijos pródigos. Su mensaje no requería educación sofisticada, requería un cambio de corazón, una transformación de las prioridades y valores. ¿Significa esto que Spinoza estaba equivocado al intentar racionalizar completamente la religión? ¿O significa que Jesús usaba un lenguaje simple para comunicar verdades que podían ser después articuladas filosóficamente por quienes tuvieran la capacidad de hacerlo? Spinoza distinguía entre el conocimiento que lleva a la salvación filosófica y la obediencia que lleva a la salvación religiosa. Para los filósofos capaces de la razón pura, el camino es el entendimiento cada vez más adecuado de Dios, naturaleza. Para las masas, el camino es simplemente vivir con justicia y caridad, sin necesidad de entender las bases metafísicas de estas virtudes. Jesús había sido, en este sentido, un maestro perfecto para las masas, alguien que comunicaba los principios éticos fundamentales en formas accesibles y motivadoras. Pero sus seguidores habían cometido el error de convertir las enseñanzas prácticas en doctrinas teóricas, de transformar las parábolas morales en afirmaciones metafísicas, de exigir que todos creyeran proposiciones incomprensibles sobre la naturaleza de Dios, en lugar de simplemente vivir con amor y justicia. ¿No es esta la perversión fundamental que afecta a todas las religiones, que comienzan con una intuición espiritual simple y terminan con sistemas teológicos complejos que oscurecen en lugar de iluminar? Ahora, mientras estas ideas viajan hacia ti a través del tiempo y el espacio, me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este momento. ¿Qué ciudad, qué país, qué hora marca tu reloj mientras reflexionas sobre estas cuestiones que Spinoza planteó hace más de 3 siglos y que siguen siendo tan urgentes hoy como entonces? Porque la filosofía no es un ejercicio académico abstracto, es un intento de comprender nuestra propia existencia, y esa existencia es siempre concreta, situada en un lugar y tiempo específicos. Y si estas reflexiones resuenan en tu interior, si despiertan en ti preguntas similares sobre la relación entre fe y razón, entre tradición y pensamiento crítico,
Comparte este video con ese amigo cercano que también se hace estas preguntas difíciles y desea con todo tu corazón que lleguen bendiciones abundantes a su familia, porque compartir el conocimiento y la búsqueda de la verdad es una de las formas más nobles de amistad. La interpretación spinoziana de Jesús tenía implicaciones políticas explosivas que él mismo desarrolló en su tratado teológico-político. Si Jesús había predicado una religión simple de amor y justicia, sin necesidad de complejas estructuras eclesiásticas, sin jerarquías sacerdotales que mediaran entre el creyente y Dios, entonces, ¿qué justificación tenían las iglesias cristianas con sus papas, cardenales, obispos, todo su aparato de poder y riqueza? No eran precisamente el tipo de estructura que Jesús había criticado cuando denunciaba a los fariseos y escribas, a los sacerdotes, que convertían la casa de Dios en cueva de ladrones. El cristianismo institucional había traicionado a Jesús, no solo teológicamente, sino políticamente, recreando exactamente el tipo de religión opresiva y ritualista que él había intentado superar. Pero ¿puede existir una religión sin instituciones? ¿No es acaso inevitable que cualquier movimiento espiritual, por más puro que comience, termine siendo institucionalizado, burocratizado, corrompido por el poder? Spinoza argumentaba que el verdadero propósito de la religión es producir ciudadanos obedientes y virtuosos que vivan en paz y justicia unos con otros. Desde esta perspectiva utilitaria, no importa tanto si las doctrinas religiosas son verdaderas en sentido filosófico. Lo que importa es si producen comportamiento moral. Una religión que aterroriza a las personas con amenazas de infierno, que las divide en grupos beligerantes convencidos de poseer la única verdad, que las lleva a perseguir a los disidentes, esa religión ha fracasado completamente en su propósito, independientemente de cuán verdaderas sean sus doctrinas. Por otro lado, una religión basada en mitos y narrativas que filosóficamente son falsas, pero que motivan efectivamente a las personas a vivir con amor y justicia, esa religión tiene éxito en lo único que realmente importa. Pero ¿no es esta una visión demasiado cínica de la religión? No importa en absoluto la verdad, solo la utilidad social. Para Spinoza, la pregunta sobre si Jesús era realmente Dios o simplemente un hombre sabio era, en cierto sentido, la pregunta equivocada. Lo que importaba era si sus enseñanzas eran verdaderas, si llevaban a la felicidad humana, si promovían la justicia y la paz. Y desde esta perspectiva pragmática, Spinoza podía reconocer el valor de las enseñanzas de Jesús, incluso rechazando completamente los dogmas teológicos que se habían construido alrededor de su figura. Un judío podía aprender de Jesús sin convertirse al cristianismo, así como un cristiano podía aprender de Moisés o de los profetas hebreos sin convertirse al judaísmo. La verdad moral trasciende las fronteras confesionales, pero no estaba Spinoza con este ecumenismo pragmático socavando precisamente lo que hace que cada religión sea distintiva y significativa para sus adherentes. Los judíos que excomulgaron a Spinoza lo hicieron no solo porque cuestionaba las doctrinas específicas del judaísmo, sino porque amenazaba la identidad misma de la comunidad judía. Si no hay un pueblo elegido, si la Torá no es eterna y obligatoria, si los mandamientos son relativos a un tiempo y contexto históricos, entonces, ¿qué significa ser judío? ¿Por qué mantener una identidad separada, con todas las dificultades que eso conlleva en un mundo hostil? Si el mensaje importante es simplemente amar a Dios y al prójimo, algo que cualquier persona de cualquier religión puede hacer, entonces, ¿cuál es el sentido de la particularidad judía? Estas preguntas atacaban el núcleo de la identidad comunitaria, y ninguna comunidad puede tolerar ataques a su núcleo identitario y esperar sobrevivir.
Tenían razón entonces en excomulgar a Spinoza desde el punto de vista de la supervivencia comunitaria, incluso si estaban equivocados desde el punto de vista de la verdad filosófica. La tragedia de Spinoza, y quizás la tragedia de todo pensador radical, es que ve verdades que su comunidad no está lista para aceptar, verdades que amenazan la cohesión social y la identidad colectiva que permiten a esa comunidad sobrevivir. El profeta que denuncia las falsedades de su pueblo puede tener razón filosóficamente, pero estar equivocado sociológicamente, porque las sociedades humanas no se mantienen unidas por la verdad filosófica, sino por mitos compartidos, rituales comunes, memorias colectivas, incluso si estos contienen elementos de falsedad o superstición. ¿Debe entonces el filósofo guardar silencio por el bien de la comunidad? ¿O tiene la obligación de hablar la verdad sin importar las consecuencias? ¿Y qué sucede con una sociedad que silencia sistemáticamente a quienes dicen verdades incómodas? Parte 3. La historia del pensamiento humano está sembrada de momentos en que una idea, por mucho que se intente suprimirla, por muchas hogueras en que se quemen los libros que la contienen, por muchas excomuniones que se lancen contra quienes la defienden, esa idea se niega a morir. Emerge una y otra vez, a veces bajo diferentes disfraces, a veces en lugares inesperados, a veces siglos después de haber sido aparentemente derrotada. Y cuando una idea tiene esa capacidad de supervivencia, de resurrección constante, no será porque toca algo profundamente verdadero sobre la condición humana o sobre la estructura de la realidad. ¿O acaso simplemente hay ideas que son atractivas por razones psicológicas o sociales, independientemente de su verdad o falsedad? La idea de que Jesús fue humano, no divino, que fue un maestro moral excepcional, pero no un ser sobrenatural. Esta idea que le costó a Spinoza su comunidad y su reputación. Esta idea que había sido declarada herética una y otra vez desde los primeros siglos del cristianismo, se negó a morir. Renació en la Ilustración con pensadores como Reimarus y Lessing, que comenzaron a distinguir entre el Jesús de la historia y el Cristo del dogma. Renació en el siglo XIX con la llamada búsqueda del Jesús histórico, con autores que intentaron reconstruir científicamente quién había sido realmente el predicador Galileo antes de que la teología lo transformara en Dios. Renació en el siglo XX con la crítica de las formas, la crítica de la redacción, todos los métodos académicos que las universidades aplicaban a los textos bíblicos, tratándolos como documentos humanos sujetos a las mismas reglas de análisis que cualquier otro texto antiguo. ¿Por qué esta idea insiste en regresar? ¿Será porque corresponde a una verdad que la evidencia histórica confirma una y otra vez, a pesar de todos los intentos de oscurecerla? Spinoza no vivió para ver el triunfo de sus métodos, pero ese triunfo llegó inevitablemente. Hoy día, incluso en seminarios teológicos cristianos, se enseña crítica bíblica. Se reconoce que los evangelios no son reportajes objetivos, sino testimonios de fe, escritos décadas después de los eventos que narran. Se distingue entre las palabras auténticas de Jesús y las que le fueron atribuidas posteriormente por la comunidad. Los investigadores del Jesus Seminar en Estados Unidos llegan a conclusiones sorprendentemente cercanas a las de Spinoza. Que muy pocas de las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios son históricamente auténticas, que la mayoría son creaciones de la comunidad cristiana primitiva, que el Jesús histórico fue probablemente un profeta apocalíptico judío que esperaba el fin inminente del mundo y que se habría sorprendido enormemente de que siglos después lo estuvieran adorando como Dios. ¿Significa esto que Spinoza tenía razón? ¿O significa simplemente que el método crítico que él ayudó a inaugurar lleva inevitablemente a conclusiones escépticas independientemente de cuál sea la verdad histórica?
Los creyentes conservadores, tanto judíos como cristianos, rechazan naturalmente este método crítico como tendencioso, como partiendo de presupuestos naturalistas que excluyen a priori la posibilidad de revelación divina y milagros. Y tienen cierta razón. Si uno comienza asumiendo que los milagros son imposibles, entonces, naturalmente, interpretará todos los relatos de milagros como leyendas o exageraciones. Pero, ¿no es igualmente tendencioso comenzar asumiendo que los milagros son posibles y que, por lo tanto, debemos aceptar literalmente todo lo que las Escrituras afirman sobre ellos? ¿No hay aquí una simetría de prejuicios donde cada bando acusa al otro de parcialidad mientras ignora su propia parcialidad? Spinoza habría argumentado que no hay tal simetría, que la razón exige que pongamos la carga de la prueba en quien afirma lo extraordinario, no en quien lo niega. Si alguien afirma que un hombre caminó sobre el agua o resucitó de entre los muertos después de 3 días, la carga está en él de proporcionar evidencia extraordinaria para esa afirmación extraordinaria. No es razonable exigir que quien duda de tal afirmación pruebe su imposibilidad. Y dado que la evidencia para los milagros del Nuevo Testamento consiste únicamente en textos escritos décadas después por creyentes devotos que nunca presenciaron directamente los eventos que narran, y dado que no tenemos ningún caso verificable de violaciones de las leyes naturales en ninguna época donde tengamos documentación científica adecuada, la conclusión racional es que los relatos de milagros son legendarios. Pero no hay algo de circularidad en este argumento. No estamos rechazando los milagros antiguos porque no tenemos verificación moderna de milagros y rechazando los supuestos milagros modernos porque no son como los milagros antiguos. La cuestión de los milagros es crucial porque determina toda nuestra concepción de la realidad. Si los milagros son posibles, si hay un Dios personal que puede intervenir en el curso natural de las cosas, respondiendo a oraciones, haciendo excepciones para sus favoritos, castigando a sus enemigos, entonces vivimos en un universo fundamentalmente caprichoso, donde no podemos confiar en la regularidad de la naturaleza. La ciencia sería imposible, o al menos profundamente limitada, porque las leyes naturales que descubrimos tendrían excepciones impredecibles. Por otro lado, si los milagros son imposibles, si el universo es un sistema cerrado de causas naturales, donde nada sobrenatural interviene jamás, entonces, ¿qué espacio queda para lo divino, para lo sagrado, para la posibilidad de trascendencia? Estamos condenados a elegir entre una religiosidad supersticiosa que niega la ciencia y un materialismo árido que niega el espíritu. Spinoza intentó ofrecer una tercera vía, un universo completamente natural y determinista, que sin embargo es divino en su totalidad, donde no hay lugar para milagros porque todo es milagroso, donde Dios no interviene desde fuera, porque Dios es la totalidad de lo que existe, expresándose según leyes necesarias y eternas. Esta visión panteísta escandalizó tanto a teístas como a ateos. Los teístas la rechazaron como ateísmo encubierto que negaba a un Dios personal. Los ateos la rechazaron como teísmo encubierto que intentaba preservar el vocabulario religioso después de haber eliminado todo contenido sobrenatural. Quizás ambos bandos tenían razón en sus críticas. Quizás Spinoza estaba intentando lo imposible, mantener a Dios mientras eliminaba todo lo que tradicionalmente había hecho de Dios algo significativo para los seres humanos. O quizás estaba señalando hacia una forma radicalmente diferente de religiosidad que todavía no hemos sido capaces de desarrollar plenamente. Volviendo a Jesús, si adoptamos la perspectiva spinociana, ¿qué nos queda? Un maestro moral excepcional que vivió en el siglo I, en una provincia remota del Imperio Romano, que enseñó principios éticos profundos sobre el amor, el perdón,
la no violencia, la preocupación por los marginados, que fue lo suficientemente radical en su crítica de las estructuras religiosas y políticas de su época como para ser ejecutado, que inspiró a un movimiento de seguidores que, después de su muerte, tuvieron experiencias que interpretaron como resurrecciones y apariciones, que gradualmente fue siendo divinizado en un proceso complejo, influenciado tanto por el entusiasmo religioso de sus devotos como por las categorías filosóficas del mundo helenístico, que se convirtió en el centro de una nueva religión que conquistaría el Imperio Romano y moldearía la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Es esta reconstrucción naturalista satisfactoria? Explica adecuadamente por qué este maestro particular tuvo un impacto tan desproporcionado en comparación con otros maestros de sabiduría de su época. Los cristianos tradicionalmente han argumentado que solo la divinidad de Cristo explica su impacto, que un mero ser humano, por sabio que fuera, no podría haber fundado una religión de alcance mundial. Pero la historia muestra que otros seres humanos fundaron religiones de alcance mundial: Buda, Muhammad, los sabios que compilaron las escrituras hindúes. Si estos no necesitaban ser divinos para tener impacto mundial, ¿por qué Jesús sí? La respuesta cristiana es que Jesús es cualitativamente diferente porque resucitó de entre los muertos, y este evento único e irrepetible confirma sus afirmaciones de divinidad. Pero esta argumentación es circular. Creemos en la resurrección porque confiamos en los testimonios de los evangelios, y confiamos en los evangelios porque fueron inspirados por Dios, y sabemos que fueron inspirados por Dios porque relatan correctamente la resurrección. ¿Cómo romper este círculo sin evidencia externa que lo verifique? Spinoza habría señalado que no necesitamos explicaciones sobrenaturales para fenómenos que tienen explicaciones naturales perfectamente adecuadas. El cristianismo se expandió no por milagros, sino por una combinación de factores. El mensaje universalista que lo hacía accesible a gentiles, sin exigir circuncisión y observancia de la ley judía. La organización comunitaria efectiva que proporcionaba apoyo mutuo en un mundo brutal. La eventual adopción por el Imperio Romano, que le dio recursos y poder político inmensos, el hecho de que llenaba necesidades psicológicas y espirituales que las religiones paganas ya no satisfacían. Todos estos son factores sociológicos e históricos normales que explican el éxito del cristianismo sin necesidad de apelar a intervención divina. ¿Pero acaso reducir el fenómeno religioso a factores sociológicos no pierde algo esencial? El genuino poder transformador de ciertas experiencias espirituales y ciertas ideas que trascienden sus condiciones materiales de origen. La pregunta sobre qué pensaba Spinoza de Jesús se convierte finalmente en una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar como evidencia? ¿Qué grado de escepticismo aplicaremos a las afirmaciones extraordinarias? ¿Cuánto estamos dispuestos a cuestionar las creencias en que fuimos educados? ¿Tenemos el coraje de seguir la razón donde quiera que nos lleve, incluso si nos lleva lejos de la fe de nuestros ancestros? ¿O acaso hay límites legítimos al cuestionamiento, cosas que no debemos tocar porque su cuestionamiento destruye bases psicológicas o sociales que necesitamos para funcionar? Estas no son preguntas abstractas, son preguntas existenciales que cada individuo debe responder para sí mismo. Lo que hizo que los judíos odiaran a Spinoza por su interpretación de Jesús no fue solo el contenido de sus ideas, sino lo que esas ideas implicaban sobre la comunidad judía misma. Si Jesús había sido un gran maestro judío que las autoridades judías habían rechazado injustamente, entonces los judíos tenían que examinar críticamente su propia historia y reconocer errores fundamentales.
Si la ley mosaica no era eterna, sino históricamente condicionada, entonces toda la estructura de la vida judía tradicional perdía su fundamento absoluto. Si no había un pueblo elegido en ningún sentido especial, entonces ¿qué justificaba siglos de sufrimiento por mantener una identidad separada? Estas implicaciones eran insoportables. Era más fácil, más psicológicamente sostenible, expulsar al hereje y continuar con las certezas heredadas que enfrentar la posibilidad de que todo el edificio de creencias pudiera estar construido sobre bases cuestionables. Podemos culpar a la comunidad judía de Ámsterdam por elegir la preservación de su identidad sobre el cuestionamiento filosófico radical. ¿No es la supervivencia comunitaria un valor tan importante como la verdad abstracta? Pero hay algo profundamente trágico en toda esta historia. Spinoza amaba la verdad más que cualquier otra cosa, y esa lealtad absoluta a la verdad le costó todo lo demás. Comunidad, familia, pertenencia, la comodidad de vivir entre los suyos. Murió solo, trabajando hasta el final en su filosofía, puliendo lentes para ganarse la vida modestamente, rechazando ofertas de cátedras universitarias porque habrían requerido compromisos con ortodoxias que no podía aceptar. ¿Fue su vida un éxito o un fracaso? Desde la perspectiva de los valores convencionales, familia, riqueza, honor social, fue claramente un fracaso. Desde la perspectiva de los valores que él mismo defendía, autonomía intelectual, integridad filosófica, libertad de pensamiento, fue quizás el más exitoso de los hombres. Pero ¿pueden los seres humanos realmente vivir sin comunidad, sin amor, sin las conexiones afectivas que nos hacen humanos? ¿O el precio de la verdad absoluta es una soledad existencial que muy pocos pueden soportar? La verdad sobre Jesús, si es que hay tal cosa recuperable, después de 2000 años de interpretaciones acumuladas, probablemente nunca la conoceremos con certeza. Los documentos que tenemos son insuficientes, contradictorios, escritos por personas con agendas teológicas específicas. Cada generación de investigadores reconstruye un Jesús que refleja las preocupaciones de su propia época. El Jesús liberal del siglo XIX, preocupado por la ética. El Jesús revolucionario de los años 60, preocupado por la justicia social. El Jesús apocalíptico de finales del siglo XX, preocupado por el fin del mundo. El Jesús judío del siglo XXI, reintegrado al contexto del judaísmo del Segundo Templo. ¿Son todas estas reconstrucciones igualmente válidas o igualmente arbitrarias? ¿Hay un Jesús histórico real más allá de nuestras proyecciones, o solo hay interpretaciones sin un original recuperable? Spinoza habría respondido que la cuestión sobre el Jesús histórico exacto es menos importante que las cuestiones sobre cómo vivir, cómo organizar sociedades justas, cómo relacionarnos con lo divino entendido como la totalidad de la naturaleza. Los detalles históricos sobre si Jesús dijo exactamente estas palabras o aquellas, si hizo exactamente estos actos o aquellos, son interesantes académicamente, pero no determinan las cuestiones fundamentales de ética y política. Lo que importa es si los principios éticos que asociamos con Jesús, amor al prójimo, cuidado por los vulnerables, perdón de ofensas, rechazo de la hipocresía religiosa, son principios válidos que debemos seguir. Y esos principios no dependen de si quien los pronunció era Dios o humano, hacedor de milagros o maestro sabio. ¿Pero no es esta una forma de evadir la cuestión? ¿No importa acaso de dónde viene una enseñanza para determinar si debemos seguirla? El conflicto entre Spinoza y los judíos, entre Spinoza y los cristianos, entre Spinoza y casi todo el mundo de su época, era fundamentalmente un conflicto sobre quién tiene autoridad para interpretar las Escrituras y determinar la verdad religiosa. Las instituciones religiosas reclamaban ese derecho basándose en la tradición, en la revelación divina que habían recibido,
en la cadena ininterrumpida de transmisión desde los profetas hasta el presente. Spinoza afirmaba que cada individuo racional tiene no solo el derecho, sino el deber de interpretar las Escrituras por sí mismo usando su razón, sin someterse a ninguna autoridad externa. Esta fue la afirmación verdaderamente revolucionaria que contenía el germen de la modernidad secular, la autonomía del individuo pensante frente a todas las autoridades tradicionales. Pero ¿qué sucede con una sociedad cuando cada individuo decide por sí mismo qué es verdadero y qué debe creer? ¿No conduce esto al relativismo total, a la fragmentación social, al colapso de toda base común para la convivencia? La Europa de los siglos que siguieron a Spinoza intentó responder a esta pregunta. El resultado fue una secularización gradual, donde la religión fue siendo empujada cada vez más al ámbito privado, mientras que el ámbito público se organizaba según principios racionales supuestamente neutros. Los derechos humanos, la democracia liberal, la tolerancia religiosa, la separación de Iglesia y Estado, todas estas instituciones modernas tienen raíces en el pensamiento spinoziano. Pero también produjeron las patologías de la modernidad, el nihilismo, la pérdida de sentido, la crisis de valores, la atomización social. ¿Fue el precio demasiado alto? ¿Habríamos estado mejor manteniendo las certezas religiosas tradicionales, incluso si eran falsas? ¿O acaso no hay vuelta atrás? Una vez que la razón crítica se ha desatado, no puede volver a enjaularse. La historia de Spinoza y Jesús es finalmente una historia sobre el coraje de pensar. Jesús tuvo el coraje de desafiar las autoridades religiosas de su época, de decir que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, de denunciar la hipocresía de quienes honraban a Dios con los labios mientras sus corazones estaban lejos. Spinoza tuvo el coraje de desafiar las autoridades religiosas de su época, de aplicar la razón a las Escrituras sin importar dónde lo llevara eso, de vivir según sus convicciones incluso cuando le costara todo. ¿No hay una continuidad espiritual entre estos dos hombres separados por 17 siglos? ¿No estaba Spinoza, en cierto sentido, siendo fiel al espíritu de Jesús, incluso mientras rechazaba las doctrinas que se habían construido en su nombre? Y tú, que has llegado hasta aquí en esta reflexión larga y compleja, ¿qué piensas? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora es en tu rincón del mundo mientras contemplas estas cuestiones eternas que cada generación debe enfrentar de nuevo. Y si has encontrado valor en estas reflexiones, si te han hecho pensar de formas nuevas, comparte este contenido con ese amigo cercano que también busca verdades más allá de las respuestas fáciles y desea de todo corazón que las bendiciones fluyan abundantemente hacia su familia. Porque el don más grande que podemos dar es la invitación a pensar libremente. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta fue la convicción central de Spinoza, la fe paradójica de quien rechazaba toda fe tradicional. Por más que los poderes religiosos y políticos intenten suprimir ciertas ideas, por más que las ortodoxias se cierren contra el cuestionamiento, la verdad tiene una tendencia persistente a emerger. No siempre triunfa rápidamente, a veces tarda siglos. A veces los portadores de verdades incómodas mueren sin ver su reivindicación. Pero si una idea corresponde genuinamente a la realidad, si ilumina aspectos de nuestra existencia que las narrativas oficiales oscurecen, esa idea encontrará voces que la pronuncien una y otra vez hasta que finalmente sea escuchada. ¿Es esto optimismo infundado? ¿O una observación empírica sobre cómo funciona realmente la historia intelectual? En el caso de Spinoza, la reivindicación llegó lentamente, pero llegó. Los filósofos de la Ilustración, aunque pocos se atrevían a declararse spinocistas abiertamente, absorbieron sus ideas y las desarrollaron.
La crítica bíblica moderna es fundamentalmente spinoziana en su metodología. La neurociencia contemporánea, con su insistencia en que la mente es función del cerebro y no una sustancia separada, está confirmando el monismo spinoziano. La física moderna, con su visión de un universo determinista regido por leyes matemáticas, al menos en su nivel clásico antes de la mecánica cuántica, refleja la ontología spinoziana. Incluso teólogos contemporáneos como Paul Tillich han intentado recuperar una visión de Dios más cercana al Deus sive natura de Spinoza que al teísmo antropomórfico tradicional. ¿Significa todo esto que Spinoza tenía razón? ¿O simplemente que su forma de pensar es compatible con ciertas tendencias de la cultura moderna independientemente de su verdad objetiva? La pregunta sobre Jesús permanece abierta. Cada generación debe decidir por sí misma qué hacer con esta figura que ha obsesionado a Occidente durante 2 milenios. ¿Fue Dios encarnado como afirma la ortodoxia cristiana? ¿Fue un profeta excepcional pero humano como sugirió Spinoza? ¿Fue un revolucionario político cuyo mensaje fue despolitizado por una iglesia que se alineó con el imperio? ¿Fue un sabio místico cuyas enseñanzas fueron malinterpretadas por seguidores literalistas? ¿Fue simplemente una construcción mitológica acumulada alrededor de un predicador galileo menor sobre quien no sabemos casi nada con certeza? Todas estas interpretaciones tienen defensores académicos serios. Todas pueden presentar evidencia a su favor. Ninguna puede probar definitivamente que las otras están equivocadas. Vivimos en una situación de incertidumbre hermenéutica, donde múltiples lecturas de los textos son posibles y donde nuestras decisiones interpretativas reflejan tanto nuestros presupuestos filosóficos como la evidencia textual. Lo que no podemos hacer, lo que Spinoza nos enseñó que no podemos hacer honestamente, es simplemente aceptar sin cuestionamiento las interpretaciones heredadas. No podemos leer los evangelios como si fueran reportajes periodísticos objetivos cuando toda la evidencia interna y externa muestra que son documentos teológicos escritos por creyentes para creyentes. No podemos aceptar milagros como hechos históricos sin examinar críticamente la calidad de la evidencia y compararla con nuestro conocimiento general de cómo funciona el mundo. No podemos basar nuestras vidas en certezas dogmáticas que la razón demuestra como cuestionables simplemente porque esas certezas son reconfortantes o porque las hemos heredado de nuestros ancestros. El imperativo ético fundamental que Spinoza nos dejó es: atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude, como dirá después Kant, haciéndose eco de Spinoza. Ten el coraje de usar tu propia razón. Pero este imperativo de autonomía racional viene con un peso tremendo, porque si cada uno debe pensar por sí mismo, entonces cada uno es responsable de sus propias conclusiones. No podemos escondernos detrás de «esto es lo que enseña mi religión» o «esto es lo que siempre hemos creído». Debemos examinar, cuestionar, decidir. Y cuando nuestras conclusiones nos separan de nuestra comunidad de origen, cuando nos convierten en extraños para nuestra propia familia, cuando nos dejan solos con nuestras verdades contra el mundo, entonces el precio de la autonomía intelectual se vuelve casi insoportable. Spinoza pagó ese precio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagarlo? ¿O preferimos la comodidad de la conformidad? El calor de pertenecer a una comunidad, incluso si eso requiere silenciar nuestras dudas y apagar nuestra razón crítica. Al final, la cuestión de lo que Spinoza pensaba sobre Jesús nos devuelve a las preguntas más fundamentales sobre la condición humana. ¿Somos capaces de vivir con verdad? ¿O necesitamos nobles mentiras, ilusiones consoladoras que hagan soportable una existencia que de otro modo sería demasiado dura? ¿Es la religión,
con todos sus mitos y dogmas cuestionables, una necesidad antropológica profunda sin la cual las sociedades colapsan en violencia y nihilismo? ¿O es posible una ética puramente racional, una espiritualidad sin sobrenaturalismo, una comunidad basada en la búsqueda compartida de verdad en lugar de en creencias compartidas heredadas? Spinoza apostó su vida a que esta última posibilidad era real. 350 años después, seguimos sin saber si tenía razón. Pero el hecho de que todavía estemos haciendo estas preguntas, el hecho de que su pensamiento siga siendo relevante y provocador, sugiere que tocó algo profundamente verdadero sobre nuestra condición, algo que no podemos ignorar ni superar fácilmente. La verdad sobre Jesús, la verdad sobre Dios, la verdad sobre nosotros mismos. Estas verdades no están sepultadas en el pasado esperando ser desenterradas intactas. Están en proceso de construcción constante a través de nuestras interpretaciones, nuestros diálogos, nuestros desacuerdos. Cada época construye su propia verdad, o quizás sería más preciso decir que cada época descubre aspectos de la verdad que épocas anteriores no pudieron ver porque sus propias perspectivas limitadas se lo impedían. Y épocas futuras verán cosas que nosotros no podemos ver ahora. Esta es quizás la paradoja final. La verdad es eterna, pero nuestro acceso a ella es siempre temporal, parcial, mediado por nuestras circunstancias históricas y nuestras limitaciones cognitivas. Spinoza lo entendió cuando afirmaba que el conocimiento adecuado de Dios es infinito, que siempre podemos comprender más, aunque nunca comprenderemos todo. El odio que los judíos sintieron hacia Spinoza por su interpretación de Jesús no fue simple intolerancia fanática, aunque ciertamente tenía elementos de eso. Fue el terror existencial de una comunidad que sentía que sus fundamentos estaban siendo atacados, que su identidad estaba siendo disuelta, que todo por lo que habían sufrido estaba siendo declarado sin sentido. Y ese terror es comprensible, incluso si su expresión a través de la excomunión y las maldiciones fue cruel e injusta. Porque ¿qué queda de una comunidad cuando las creencias que la definen son cuestionadas hasta sus raíces? ¿Puede sobrevivir una identidad colectiva al escepticismo radical? Estas preguntas no son solo históricas, son urgentemente contemporáneas, en un mundo donde todas las tradiciones están siendo sometidas al mismo tipo de crítica que Spinoza aplicó al judaísmo y al cristianismo de su época. Y así, esta larga meditación sobre Spinoza, Jesús, la fe y la razón llega a su fin sin haber resuelto las cuestiones que planteó, porque estas cuestiones quizás no admiten resolución definitiva. Lo que podemos hacer es pensarlas más profundamente, examinarlas desde múltiples ángulos, resistir la tentación de respuestas fáciles que disuelven las tensiones reales. El legado de Spinoza no es un conjunto de doctrinas que debemos aceptar, es un método de pensamiento crítico y autónomo que debemos aplicar, incluso si eso significa, eventualmente, cuestionar las propias conclusiones de Spinoza. Porque el espíritu del espinosismo no es la lealtad a las ideas de Spinoza, sino la lealtad a la verdad por encima de todo, incluyendo por encima de Spinoza mismo. La historia continúa. Las preguntas que Spinoza planteó sobre Jesús en el siglo XVII siguen resonando en el siglo XXI. Nuevas generaciones de investigadores continúan buscando al Jesús histórico con métodos cada vez más sofisticados. Nuevas generaciones de creyentes continúan encontrando significado en el Cristo de la fe a pesar de todas las críticas históricas. Nuevas generaciones de escépticos continúan cuestionando todo el edificio de la religión organizada. Y entre estos grupos, el diálogo continúa, a veces productivo, a veces simplemente personas gritándose desde trincheras fortificadas. ¿Avanzamos hacia una comprensión más profunda? ¿O simplemente damos vueltas en círculos, repitiendo los mismos argumentos que ya se hicieron hace siglos?
Quizás ambas cosas simultáneamente. Repetición de patrones antiguos, con variaciones nuevas, que gradualmente producen cambios acumulativos, cuyo significado solo será visible a generaciones futuras mirando hacia atrás. Lo que sí sabemos con certeza es esto. La verdad, cualquiera que sea, no necesita nuestras defensas, pero sí necesita nuestro coraje. El coraje de buscarla incluso cuando asusta. El coraje de pronunciarla incluso cuando cuesta. El coraje de vivir según ella incluso cuando aísla. Spinoza tuvo ese coraje. Jesús, en la reconstrucción que Spinoza hizo de él, tuvo ese coraje. Y la pregunta que nos dejan es, ¿lo tenemos nosotros? ¿O preferiremos la seguridad de las certezas heredadas, la comodidad de pertenecer a la mayoría, el calor de las ilusiones compartidas? Esta no es una pregunta que pueda responderse de una vez por todas. Es una pregunta que cada momento de nuestras vidas nos plantea de nuevo, y que cada momento debemos responder otra vez con nuestras elecciones concretas sobre qué decir, qué pensar, cómo vivir. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta convicción spinoziana permanece como un desafío y una esperanza. Desafío porque nos obliga a examinar sin piedad todas nuestras creencias confortables. Esperanza porque sugiere que vale la pena ese examen doloroso, que hay algo al otro lado del desmantelamiento de las ilusiones, que la verdad, cuando finalmente la alcanzamos, es más valiosa que cualquier mentira reconfortante. Si Spinoza tenía razón, entonces todo el sufrimiento que soportó, toda la soledad de su existencia exiliada, todo eso tuvo sentido porque estuvo al servicio de algo mayor que él mismo. La búsqueda humana eterna de comprender qué somos, de dónde venimos, cómo debemos vivir. Y si estaba equivocado, si la verdad última es inalcanzable o inexistente, si solo hay perspectivas múltiples sin una realidad objetiva más allá de ellas, entonces al menos vivió según sus propias convicciones. Y eso en sí mismo es una forma de éxito humano en un universo indiferente.